Perfiles. Personalidades del mundo de la política, la cultura, el deporte, la educación, la ciencia, la militancia social y el espectáculo. Acciones, el pensamiento y el trabajo creador en nuestra época y la Argentina de este tiempo. Perfiles. Tom Lupo. Bueno, gracias por estar acá, gracias por venir. Un placer estar acá. Que siempre nos hemos cruzado en radios, es verdad. Hemos compartido momentos muy gratos, algunos no tanto, pero no por culpa nuestra, por el contexto. Por supuesto. Pero siempre fue trato a primera vista, buen trato a primera vista. Sí, señor. Sí. Y aparte uno tiene cierto afecto mezclado de oyente y el placer de ser un compañero y de tenerte a la mano como para poder reflexionar. Pensaba el otro día, ¿qué cosas le pregunta uno a un Tom Lupo? Y hay coordenadas que son insoslayables, pero además me parece que son transversales, una cosa rara, geométrica, si querés. Pero ahí está la... Muy euclidiano te salió, muy bien. Está la psicología, por un lado, sí, que es transversal a la vida del ser humano. Está la poesía, que también lo es. Sí. Está la música. Ajá. Está la búsqueda, ¿no? Que es una cosa que no tiene saciedad cuando uno tiene vida. Así que no sé por dónde arrancar. Me gustaría ser lo más prosaico posible y preguntarte cómo arrancaste vos, cómo aparece este personaje Tom Lupo y por qué motivos, si es que te lo explicaste alguna vez, arrancó. Claro, porque yo no me llamo Tom Lupo, decís, ¿cómo aparece el Tom Lupo que de la radio, no? Exacto, sí. Y Nietzsche tenía una frase bastante buena que decía, no cualquiera se merece un accidente. Y yo creo que muchas cosas suceden por accidente, digamos. Ajá. Yo dictaba una revista para jóvenes, para competir en ese momento con pelo que me parecía muy banal. Ajá. Hice otra revista que se llamó Twist y Gritos, donde convoqué a gente como La Iseca y otra forma de ver el rock y la cultura nacional. Y me llamaron para un programa que recién se iniciaba, Submarino Amarillo, y les caí muy bien. Sí. Ese día hubieron muchos llamados, etcétera, y me ofrecieron trabajar ahí, de movilero al principio, porque querían hacer un móvil del rock que nunca se había hecho. Los móviles siempre iban al fútbol. Claro. Se lo habían ofrecido a Gloria Guerrero, ella no se animó, no quiso, y yo dije que sí. Y el primer móvil que hice fue un tal Redonditos de Ricota, que todavía no tenían disco, en un boliche, y del Plata en ese momento salía por AM y FM el programa al mismo tiempo. Bueno, les caí muy bien, y entonces me ofrecieron hacer piso, me ofrecieron hacer una sección dentro del programa, el Tom, todavía no me llamaba Tom Lupo, dijeron, ponete un seudónimo, porque vos sos editor y este es un trabajo menor. Y yo dije Tom Lupo como quien dice Juan Pérez. Ajá. Después, en una sesión de psicoanálisis como paciente, asociando, descubrimos una cosa. Yo era psicólogo y este era mi primer laburo como periodista de rock, iba a ser, que no era lo mío. Y el único tipo que dentro del periodismo de rock yo admiraba como un gran escritor era Tom Wolfe. Ajá. Wolf en inglés es lobo, claro. Y Lupo en italiano es lobo. Es lobo, claro. Y yo me había olvidado de eso. Inconscientemente dije Tom Wolfe sin darme cuenta. Ajá, del inconsciente. Así que una prueba más de que Freud tenía razón. Pero escúchame, es que estaba dentro Tom Lupo, sí, estaba ahí. Estaba a flor de piel, digamos. Sí, ¿no? sí. Salió, pero sin pensarlo. Venía en ese envase, sí. Está bueno eso. Y me tocó un lugar privilegiado sin saberlo, porque en ese momento venían muchos grupos nuevos que no le daban pelota a ninguna radio, porque la costumbre era pasar discos de discográficas que ponían dinero para ser pasados. Claro. Entonces, como en los demos, los grupos nuevos que no tenían discos, no era negocio, no le daban pelota. Y a mí me daba no sé qué, y además yo ya había leído Jaureche, a Scalabrini Ortiz, tenía mucho apego por la cultura nacional, y me parecía, y el 95% de la música era en inglés. Yo pensaba, unos tipos que se reúnen, que componen una letra, una música, que tienen que comprar instrumentos, grabar, no es lo mismo que un pibe que escribe un poemita en un bar porque la novia lo dejó, y te extraño tanto, cuánto te extraño, cuánto te extraño. Esto era una producción, y no tenía difusión en su propio país. A mí me parecía un crimen eso. Entonces dije, bueno, yo quiero una sección para grupos nuevos. Y además soy un poco culpógeno y me costaba mucho decirles que no a los pibes. Venían a verme, me daban... Claro. Bueno, y esas cosas de la vida, cuando vos abrís la puerta a gente que no tiene oportunidades, siempre hay talentos del otro lado esperando, porque esos grupos después fueron Redondito Ricota, Soda Stereo, Ratones Paranoicos, Fabulosos Cadillacs, era increíble. Claro, porque además a lo mejor uno no terminará contando jamás la gente que te acercó ese
demo, viejos cassettes, imagino. Tengo más de 1000 cassettes en mi casa, sí. ¿sabes? Sí. Y cómo se iban a transformar, porque ni siquiera había instinto allí, había una oportunidad de generosidad neta, no otra cosa. Mezcla de generosidad y disculpa. Ajá, No. O sea que yo en realidad ningún mérito, simplemente abrí la puerta y el mérito era de la calidad de los artistas, pero estaba haciendo un poquito de historia sin saberlo, para formar parte de una historia, ¿no? Claro. Y muy buena, y después además fue una época privilegiada en el sentido de que venían los grandes músicos a una sección que teníamos que se llamaba La Música de los Músicos, donde a mí se me ocurrió una pequeña sección que anduvo muy bien, que era preguntarle a los músicos qué escuchaban en su casa, y venían con esos discos. Entonces venía Charly García y mostraba, yo escucho Prince, y no venía Cerati y contaba, venía León Gieco. Decime una cosa, esa generosidad tuya tuvo reciprocidad, no hablemos de economía, ni mucho menos, desde el afecto del encuentro. Sí, y cuando los fabulosos Cadillac hicieron su primera obra, me pidieron que los presente, por ejemplo. Ajá, mira. Con Charly, a él no fui, hice el favor de difundirlo, pero al venir al programa se formó una relación de amistad, pero con los grupos como Ratones Paranoicos y con Soda, y el ser, hubo músicos como Melero que no los pasaba nadie, y yo lo pasé mucho tiempo. Tuvieron actos como, por ejemplo, él grabó una versión inédita de La Balsa y me la regaló solamente a mí en exclusiva. Muchos grupos me dieron ese privilegio. Bueno, es una forma de... Siempre buen trato y hubo reciprocidad en el trato, digamos, que es lo fundamental. Qué lindo es eso, ¿no? Porque además uno creo que se nutre de allí, se enriquece y tiene un mimo que no es desdeñable, ¿no? No, claro. Es una ayuda a lo mejor no prevista. Y al mismo tiempo que hacía los nuevos grupos, comencé con la poesía. Ajá. Que me gustaba mucho de chico, era una cosa que siempre me gustó, y me di cuenta que no se fundía en la radio poesía, digamos. Claro. Y sobre todo poesía argentina y latinoamericana. Bueno, nunca paré con eso. La radio miró... El otro día Galazo me dijo una cosa que me dejó pensando, sobre todo en el ciudadano porteño, que te dice que cuando se va a la costa vamos para afuera y en realidad va para adentro, va a su país. Qué bárbaro, ¿no? Y es cierto esto, pues además también en estos rubros, la poesía, la literatura, la música, Puerto miró a Europa. Exactamente. Y miró, qué sé yo, con un proceso de afrancesamiento, un poco más genuflexo hacia la cosa británica, y quedaron rezagadas voces nuestras, ¿no? Mucho tiempo. Increíble. Aún hoy hay algunos pruritos con relación a eso, ¿no? Aún hoy, y bueno, todavía estamos luchando con el cine, que vienen los tanques americanos con sus películas, ocupan todas las salas. Bueno, está la idea de Jaureche de que la madre de todo esto, la madre de todas las onceras fue la frase Sarmiento, civilización o barbarie, claro. Donde civilización era Europa y barbarie era nuestra cultura, que había que reemplazarla por la cultura europea. Ni más ni Yo menos. creo que fue un pensador muy original, él y Scalabrini fueron los primeros que se atrevieron a decir, muchachos, hay algo argentino importante como cualquier cultura, de defender lo nuestro. Sí, claro. Y además él tenía una frase que no era nada inocente, que decía que la penetración económica de los imperios comenzaba con la penetración cultural. Claro. Acá no había nada inocente. Claro. Detrás del cine yankee venía la ideología de la libertad de ellos, de la democracia, de los buenos. El estilo de vida americano. Claro, ¿no? Totalmente. Es así. Ahora, vos citás a estas personas, a Scalabrini, a Jaureche y demás, sos como una especie de confluencia vos, porque en una Argentina donde también por esa misma causa hay compartimentos estancos, y hay tipos que no pueden mezclar, qué sé yo, el tango con el rock, o la poesía con el psicoanálisis, o lo que fuere. En el caso tuyo es un gran embudo, con el perdón de la palabra a lo mejor, pero es una forma de embocar todo hacia el mismo lugar y que se traduzca en el seguimiento que tenés de distintas generaciones que te vienen acompañando, de aquellos primeros momentos de los pibes que empezaban, ahora que son gente grande, consagrada y demás, pero vas renovando sistemáticamente un stock de seguidores que parece que han sorteado esos escollos de esa segmentación, a mi juicio absurda, ¿no? Y yo creo que es una larga historia de la cultura que no habría que segmentar. En un momento de inspiración, que me viene una vez al año, me viene la musa, generalmente me visita la musarela, pero a veces me visita la musa, me pidieron una definición sobre los jóvenes, sobre esa idea, ¿viste? El joven cree que siempre va a ser joven y que los viejos siempre fueron viejos. Ellos se olvidan que los viejos fuimos jóvenes y que los jóvenes van a ser viejos. Entonces me preguntaron una definición sobre la juventud y se me ocurrió una idea que me pareció bastante aceptable para el momento. Y yo dije, ¿qué es un joven? Alguien que
nació después. Es nada más que eso. Porque y es todo, cierto, ¿no? claro. Pero es verdad esto de la confluencia, porque me parece que es una línea continua, digamos. Yo leo hoy una frase de Mansi y me emociona como si fuera escrito ayer, porque digo, eso no es solamente tango, eso es de la mejor poesía argentina. Uno lee al yuyo del suburbio, su voz perfuma, caramba, eso es poesía. Y mira, me pasó yo soy profesor ahí en la Universidad Lomas de Zamora, para explicar algo de la poesía, de cómo la poesía nombra en ausencia, en el sentido de que, por ejemplo, daba un ejemplo de un poema español que decía, dale limosna mujer, mira que no hay nada como la pena de ser ciego en Granada. Y decía, fíjense que no está diciendo en ningún momento que Granada es bella, pero es la ciudad más bella del mundo, porque si la pena mayor es no poder verla, claro, y no hay mayor fuerza que no nombrarla, porque si dijeras qué bella que es, no tiene la fuerza. Y no encontraba en Argentina un ejemplo de esa calidad, hasta que leí un reportaje del polaco Goyeneche, mencionando una frase que decía que siempre lo emocionaba cuando la cantaba, y esa frase era, ¿dónde estaba Dios cuando te fuiste? Claro. Y ahí encontré el otro ejemplo nuestro, sí, sí. porque qué dolor debe ser ese que le reclama a Dios que no estuvo presente para evitarlo. Entonces me gusta encontrar en nuestra cultura... Y el sol que no salió, ¿no? Tampoco es bueno. Esa contradicción, ¿no? Tremenda. ¿Seguimos charlando en un rato? ¿Cómo no? Tom Lupo nació en Charata, provincia del Chaco. Es psicoanalista, poeta y hombre de radio argentino. Su verdadero nombre es Carlos Galán Ternic. En los años 80 participó en Radio del Plata en el recordado ciclo radial Submarino Amarillo, en el que realizaba el Tom Lupo Show, donde difundió bandas emergentes como Sumo, Soda Stereo, Los Redondos, Los Ratones Paranoicos y Los Fabulosos Cadillacs. Trabajó ininterrumpidamente en diferentes programas radiales desde entonces. Participa en los programas El Loco de la Colina en Radio 1 y conduce Taxi en Radio Provincia. En Perfiles, Tom Lupo. Bueno, hablando de contradicciones, Sí. ¿te fue difícil en algún momento seguir desarrollando esta actividad? ¿En algún momento de la historia argentina fuiste objeto de censura? ¿Te sentiste maltratado? Mirá, me sentí maltratado por un gran estadista argentino, por el gobierno de un gran estadista argentino que se llamaba, creo, Fernando de la Púa. Ajá. Ah, no, de la Rúa. Sí. Carlos de la Púa, en todo Carlos caso. de la Púa. Que tiene más honores. Porque me habían pedido una solicitada cuando estaba venían las elecciones a favor de la Rúa. Ajá. Yo le dije, miren, a mí me tocó un accidente. Yo soy peronista desde los 8 años. Ajá. De chico. Qué desgracia. Qué desgracia. Una ¿no? desgracia. Me tocó eso. En un país donde hay tantos, no Sí. era un delito. Yo no dije soy, digamos, un trosco, que con todo el respeto por los troscos, Sí. pero digo, ser peronista es como, ¿no? De como ser de Boca. Sí, sí. ¿Cómo voy a firmar una solicitud a favor de la Rúa si yo soy peronista? ¿Qué pasa con mis amigos, conmigo mismo? Claro, Perdóneme. claro. Yo trabajaba en radio Sí. en ese momento, en Radio Nacional. Cuando el primer día que subieron me echaron. Eso fue bravo porque me dejé sin laburo bastante Sí, tiempo. sí. Hasta que después volví a entrar a la Radio Nacional cuando había un director, creo que se llamaba Mario Giorgi, y estaba de director. No tengo memoria. No yo tengamos, tengo- bueno, Los caballeros no tienen memoria. Pero me tocaron algunas escenas así, digamos, en una unidad básica peronista, recité a Borges y tuve problemas y me criticaron por citar a Borges, al revés también. Dije, Sí. no, muchacho, esto va más allá de la ideología. Claro. Entonces, absolutamente. Entonces, en el primer Congreso Argentino de Cultura, tuve el honor de que me invitaron a cerrarlo con un recital de poesía. Ajá. Entonces decidí elegir uno de izquierda, un peronista y uno de derecha. Y Ajá. quedaron todos contentos. Elegí a Tuñón por la izquierda, Claro. a Marechal como peronista y a Borges de derecha.
derecha. Claro, perfecto. Dije, no quiero más problemas. Estaba todo el arco ahí. Estaba todo el arco. Me parece que hay artistas que trascienden lo ideológico y que su vida personal no importa. Es como si fueran dos cosas separadas. Una cosa es la obra y otra es la posición personal. Y además hay algo superador que es debatirlos, ¿no? Absolutamente. En su tiempo, en su espacio, en la influencia, ¿no? En la Sí, influencia de ese tiempo. ¿Y la poesía dónde aparece? La poesía de chico, mi viejo compró una colección de poetas porque vivíamos en el Chaco y un vendedor, un corredor le vendió creo que mi viejo la compró porque le gustaba el lomo. Claro, y era quedaba bien en la biblioteca. Sí, y yo empecé a encontrarme con poetas y con escritores que me asombraron bastante. Después, la entrada a la poesía latinoamericana y a la lectura latinoamericana se la debo a un profesor. Yo esto lo cuento en un documental que se hizo que se llamó Homo Viator. Conté una historia verídica, que es que estando en el secundario entró un tipo, dijo, miren, yo debería enseñarles educación democrática, pero no sirve para nada, es todo verso. Entonces yo prefiero leerles literatura latinoamericana. Si ustedes no me traicionan y no cuentan nada, están todos aprobados. Se sentó en una tarimita y nos empezó a leer un cuento de Almiro Sáenz, y ese tipo se llamaba Haroldo Conti. Entonces tuve ese maestro, bueno, como por si algunos lo saben, desaparecido por los genocidas. Sí, claro. Y ese tipo me abrió, te tuerce el destino un buen docente que se toma el atrevimiento. Ya ese tipo se estaba jugando por lo menos claro. No la vida, pero el puesto ya se estaba jugando. ¿Eso dónde fue? ¿En el Chaco? No, acá ya en Buenos secundario, Aires. ya en Buenos Aires, en un colegio, el nocturno del Mitre, yo iba al nocturno, se llamaba Joaquín B. González. Gracias a él me metí con Borges, con Cortázar, con Walsh, con Jauretche, yo venía de leer a los rusos, a los americanos. Claro. Estaba colonizado también. Creo que parte de lo que hago, después lo descubrí mucho tiempo después, salvando la distancia, ¿no? Con semejante figura, desde mi pequeño lugar, es devolverle ese favor a Conti, atendiendo siempre a los jóvenes. Ni hablar, claro. Quizás, porque en la facultad hago lo mismo. Bueno, creo que esas cosas los hicieron malditos a todo esto, a todos estos personajes. Sí, esta cuestión rupturista de salir del molde, los hicieron malditos. Es verdad. Y lo pagaron con su vida en muchos casos, ¿no? Totalmente. Pero cómo a veces alguien así te tuerce 1 milímetro el destino, lo cual no es poco decir, ¿no? Y ahora lo que me pasa es tengo un programa de poesía todas las noches en Del Plata, que es el único programa de poesía que es una tira diaria, y lo que estoy haciendo es buscar en Argentina y en Latinoamérica poetas de las provincias o de pueblitos de alta calidad. Es una larga investigación que me ayuda una licenciada en letras, Gabriela Borrelli, y hacemos grandes descubrimientos de tipos que si hubieran nacido en Buenos Aires, en Berlín o Nueva York serían famosos. Claro, hubieran editado 14.000 libros. Exactamente, pero como no fueron conocidos, y eso me parece una pequeña tarea de investigación que me parece útil. Y hay un gran yacimiento poético en la Argentina, por definirlo de alguna forma, porque además lo tenés perdidos, ¿no? Por relación oral, andás a ver quién puso la primera palabra y la siguieron, y te encontrás con sorpresas formidables, ¿no? Y que es cierto, no pasan por el meridiano de la exhibición, que es la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Hay una gran maestra de toda esta tarea que fue Leda Valladares. Claro. Que se ocupó en la música de recorrer toda la provincia y anotar canciones populares que se hubieran perdido para siempre. Es una tarea de una santa hacer eso. Esto es mucho menor lo que hacemos, por supuesto, pero aparecen tipos como Bustracio Ortiz en La Pampa o Leónidas Escudero en San Juan, que en un ratito, si querés, te voy a dar un ejemplo de algo conmovedor y de una altura increíble, que no era conocido por nadie, y ahora lo leí por radio y me lo piden. Y hay gente y ahora salieron las obras completas por primera vez. Mira. Un tipo rústico que laburó hasta los 50 años como minero y empezó a escribir a los 50 años, ahora tiene 93, e hizo una obra asombrosa, digamos, un tipo que no viene de la cultura. Bueno. Y ahora que citás esto también, poniendo el peronismo en escena, ese prejuicio de que por venir de donde venía, de lo más profundo del pueblo, estuviera reñido con la cultura, con la poesía, con la música, doloroso también, desdoroso por parte de aquellos que sancionaban tajante esta normativa. El peronismo está reñido con la cultura. Qué absurdo. Es una cosa increíble, ¿no? Increíble. Que tuvo ejemplos como Leopoldo Marechal, que él mismo cuando derrocaron a Perón, él se autotituló el poeta depuesto, porque él también fue eliminado de la cultura. Claro.
Sí, digamos, sí, ¿no? sí. O todo lo que fue gente como Forja, lo que fue, digamos, una de las bases ideológicas del peronismo, pero fue desplazado, es verdad. Mira, yo viví en un pueblo, en el Chaco, donde las 2 escuelas primarias que había ahí las hizo Perón, y recorriendo las provincias, tuve que recorrer muchas provincias porque la Secretaría de Cultura me mandó a hacer recitales por todo el país. En todos los lugares preguntaba a propósito, ¿y ese colegio cuándo se hizo? En la época de Perón, en la época de Perón. Así que todo esa famosa frase, alpargatas y libro, ¿no? Claro. No, era todo una... Otra infamia, claro. Otra infamia. Otra infamia. Y decime, ¿y con el odio cómo te llevas? Porque hay muchas de estas cosas que nacen del odio, ¿no? De un odio de clase, de xenófobo. Sí, yo soy malo para odiar, digamos. Sí, es una carencia, Sí, digamos. sí, sí. Tengo buen carácter, no es un mérito porque salí así, digamos. Sí, sí. Se me va pronto el odio. Pero viste que cada tanto aflora Estoy preocupado por el odio que hay en este momento en las redes sociales y todo, y la forma que se trata a la presidenta, por ejemplo, y algunos funcionarios, y cómo se habla del peronismo. Realmente es como y cierto recrudecimiento de un reconocimiento a la dictadura. Cuando leo eso, ahí me quedo muy triste porque digo, bueno, me acuerdo de Einstein que decía que hay 2 cosas infinitas, el universo y la estupidez humanas. Del universo no estoy muy seguro que sea infinito, dice, ¿no? No sé qué nos pasa en eso, falta un baño de cultura y de diálogo. Me parece impresionante que haya un pequeño olvido de que hemos vivido el nazismo acá, la peor dictadura de nuestra historia, el horror, que se olvide de eso por un momento, que no haya conciencia de eso. Episodios menores, como le pasó a Cabandier, que se transforman en un tema nacional, sí, ¿no? Sí, sí. Y las cosas que leo me asombran. Y no dejan de ser cosas superficiales, porque no vamos al fondo, ¿no? Anécdotas, absolutamente. Y el olvido de lo que significó, eso sí me produce mucha bronca, cuando el olvido de lo que significó, más allá de cualquier fanatismo, lo que significó Perón en la historia argentina. Digamos, ya a esta altura tendría que haber un reconocimiento de todas las clases, ¿no? Sí, claro. Un señor que le dio dignidad al obrero, que le dio sindicato y que le dio dignidad al peón y que le dio hoteles en Mar del Plata y que, mira, una frase muy importante que dijo Jorge Alemán, un psicoanalista que vive en España, argentino, dijo una cosa que yo nunca había escuchado, es una síntesis perfecta, dijo, la única revolución pacífica de Occidente fue el peronismo. Claro. Y los que murieron, en vez de matar ellos, fueron los que murieron finalmente. Pero es una visión extraordinaria de eso. En este momento que se puede hablar de un nacionalismo sano. Antes estaban... Ahí tengo que hacer un corte. Sí, vamos a hacer un corte. Sí, viste que nos entendemos por la mirada como los matrimonios viejos. Escuchá, después en el bloque que viene vamos a develar este sanjuanino que ya me dejaste interesado. En Perfiles, Tom Lupo. Surgió de bajo tierra, se desprendió del cielo. Estaba entre los ruidos, herido, malherido, inmóvil, en silencio, hincado ante la tarde, ante lo inevitable, las venas adheridas al espanto, al asfalto, con sus crenchas caídas, con sus ojos de santo, todo desnudo, casi azul de tan blanco. Hablaban de un caballo. Yo creo que era un ángel. Tom Lupo actualmente conduce el programa El Pez Náufrago en AM del Plata y en Mi Propia Lengua por Radio Nacional. Es panelista también del programa Bendita por Canal 9. Es profesor en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. En Perfiles, Tom Lupo.
Bueno, Lupo, linda charla. La verdad que sí, con vos siempre es más fácil, Mario, de hablar. Aparte, como manejás tantos temas, sos un hombre de la cultura, te pasa eso. Perdóname que te lo diga de frente. Bueno, no lo tomes como un insulto. No hay cheque de por medio, hay que decirlo. No. Esto, porque viste que hoy estas cosas... Sí, no. Pero... Ahí, ¿cuántos Ton Lupos hay, por ejemplo? Porque me dirá algunos, lo vieron en Bendita TV a Ton Lupo. Sí, algunos me lo reclaman, algunos amigos intelectuosos. Me voy una vez por semana a un programa donde tengo la oportunidad de cada tanto decir un poema, una frase, etcétera. Un tipo macanudo de Rioba como Beto. Sí. Me pagan muy bien, lo cual es muy legítimo. Sí. Pero además, si yo voy a aportar eso cada tanto una frase, no hablo de la farándula, igual no estaría tan mal hacerlo. Hay que decir que Casela es una rara avis, también dentro de ese espacio. Absolutamente. ¿No? Nosotros compartimos, me parece, una programación todos juntos en Radio Provincia, con Beto los Exactamente. sábados. Y ya el tipo pintaba para este tipo de cosas, ¿no? Aparte, él no invita a Moria Kazan, se burla de Moria Kazan, no es lo mismo, no es Chichegelbo, no es que, digamos, real, es otra cosa, digamos. Así que los intelectuales, algunos compañeros te pasan una factura. Esos prioritosos, así como que no hay que ir a esos lugares, esa santitud, digamos, no entiende lo que es ser peronista. El peronista tiene que estar en todos lados, y además, si vos no estás, lo ocupa el lugar, para ir uno peor, digamos. Sí, pero yo creo que en todo caso habría que felicitarlo a Beto Casela por tratar de elevar el nivel, y esto devolviéndote gentileza. Yo quiero tener un poema cada tanto en el horario, en el prime time, y me pude leer a Bukowski, a Borges, a Girondo, jamás en la televisión se puede hacer eso. Sí, donde hay tanta basura, convengamos que hay otras cosas que son impresentables. Absolutamente. ¿No? En fin. Y bueno, por suerte tengo, la oportunidad de hacer un programa, una tira diaria de poesía, que me llamaron para hacer poesía, no puedo creerlo, es raro eso. También en esta casa que queremos. Además hay un tándem raro ahí, porque te pegás con Dolina. Sí, y ahí se junta el público. Me ligo mucha audiencia de Dolina que lo pone antes del programa. Pero ahí se retroalimentan esos espacios, sin Él duda. me visita además muchas veces en el programa un rato antes, tenemos una charla de 10 minutos, es un tipo de un discurso, es magnífico hablar con Dolina, tiene una reflexión y una salida. Y después tengo el gusto de estar los domingos en Radio Nacional haciendo un programa que se llama En mi propia lengua, donde me doy el gusto de no pasar nada en inglés, todo en castellano. Bien. Ellos no tienen, digamos, el dominio en tantos países, digamos, una pequeña venganza. Una rebeldía, claro. Una rebeldía, digamos, ¿no? Y para darse el gusto también, ¿no? Porque cuando uno empieza a revisar letras, y vos decís, bueno, había cosas despectivas en cuanto a la música, también por la formación, yo también soy locutor y hay cosas que te llevan, y encontrás por ahí un tipo que fue bolerista, minusválido para el gran público, y son poetas formidables, ¿no? Exactamente. Desde el dolor, desde el lamento, desde la imagen. Es verdad. Y encontrás cosas raras en todos lados, ¿no? Y aparte, no se trata de la hermanita pobre de la familia que hay que darle un lugar. Tenemos una cultura magnífica. Sí. Esta es la patria de Piazzolla, de Charly García. Sí, claro. Como decíamos, de Borges, de Marechales. Es una cultura riquísima. Hay un ejemplo increíble que a veces nosotros no valoramos nuestra propia cultura. Hay un libro de Foucault que se llama Las palabras y las cosas, que marca un antes y después en la filosofía europea. Es un libro inicial, digamos, que quedó marcando una época. Y en la primera página, el libro comienza así. Este libro nace de un cuento de Borges. Y no dice Jorge Luis Borges nació en Argentina, dice Borges como quien dice Shakespeare. Claro, lo universaliza. Ese lugar, ¿no? Y Piazzolla, hay un sello en Italia que tiene un departamento que solo edita Piazzolla, por ejemplo. Piazzolla en el mundo. Pero además, cuando vos hablas con músicos que ya consagrados, te reconocen los caminos que abrieron, Atahualpa, Astor, los surcos que abrieron estos tipos, Borges mismo en la literatura, son una presentación como en el caso de La Pasión lo fue Maradona o Fangio, por ejemplo, ¿no? Absolutamente. Y lo minimizamos eso, lo reducimos, lo despreciamos en muchos casos. Y la lucha tiene que seguir, porque todavía hay una cultura colonizada, todavía el 95% de los negocios son en inglés, en francés, en italiano, o nunca hay una remera con Paturuzú, siempre con Superman. La colonización es muy profunda, es una lucha de la defensa de lo nuestro, me parece que es legítima esa lucha. Sí, y Halloween y todas esas cosas, me haces pensar. Dios mío, y Papá Noel. Se va metiendo, no insisten, digamos. Increíble, ¿no?
increíble. Bueno, es una batalla para dar, ¿no? Es un gran desafío para las generaciones nuevas. Absolutamente. Y defenderlo y aparte que a veces te critican como si eso fuera pasado de moda. Sí. No, eso no pasó. La palabra cipayo sigue vigente. Sí, claro, No perdió vigencia. Sí, claro. Y aparte esa misma referencia, ¿no? La civilización y la barbarie, viene de allá, es lo bueno. Lo de adentro, la Pachamama, ¿qué es esto? Y hablando de lo nuestro, vamos a compartir la experiencia. A este hombre, sí, por favor, quiero escucharlo. Él escribe tal como se habla en la zona. De pronto dice naranja exprimida, dice me en casi sin aire deja. Yo te quiero mostrar primero el comienzo y después te leo el poema para que ver. ¿Viste cuando uno, si se rompe una relación, dice me dejó la mina, me abandonó? Sí. Mira el tipo como lo dice: les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella. Eso es una genialidad. Es maravilla. Una maravilla. Y además no lo hace agresivamente, lo cuenta con desdén, en todo caso. Exactamente. Te digo, hay varias así frasecitas que son propias del lenguaje oral y él lo pone en su poesía. Que tiene una gran carga de ironía también, absolutamente. ¿No? Ahora, de la densidad, la sabiduría de este poema es asombroso, digamos. Yo lo adelanto así porque estoy seguro de lo que voy a compartir con vos y con tu audiencia. Este bloque, que no es el último, lo vamos a cerrar con el sanjuanino, Muy si bien. te parece. Leónidas Escudero dice así: les diré que me encuentro adolorido por mujer que me desposeyó de ella. Quitó lo que me daba y me en casi sin aire deja, o como naranja exprimida. Me deshojó de su árbol, como si a usted de pronto lo dejan sin agarrarse de algo, como que se me cayeran los pantalones en medio de un baile, como de urgencia necesitar ir a mear y no hallar dónde, así de desvalido. Me hice ver con un médico y recetó el desapego, hombre, el desapego. Cambie de costumbres, póngase una tela metálica al pecho, así no se le incrustan mariposas dañinas. En ningún peor caso me he visto, pero aseguran los intrusos que es buena medicina visitar lejanos países. Bien, pero ¿a dónde he ir que no me esté esperando la susodicha esa para castigarme solamente porque la quiero? Tom Lupo realizó una gran cantidad de recitales de poesía, difundiendo autores como Federico García Lorca, Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal y otros. Editó el CD En mi propia lengua, que fue musicalizado por Fernando Zamalea. Perfiles. Conversamos con Tom Lupo. Perfiles. Edición Diego Aguilera. Operación técnica Lautaro Federico Jamra. Producción Pablo Florido, Noelia Giorgi. Locución Gabriela Godoy. Idea y conducción Mario Giorgi. Perfiles. En Perfiles, Tom Lupo. Toco poros, amarras, calas toco, teclas de nervios, muelles, tejidos que me tocan, cicatrices, cenizas, trópicos, vientres toco, solos, resacas, estertores, toco y más toco y nada. Prefiguras de ausencia, inconsistentes tropos, qué tú, qué quenas, qué ondanadas, qué máscaras, qué soledades huecas, qué sí, qué no, qué sino que me destempla el toque, qué reflejos, qué fondos, qué materiales brujos, qué llaves, qué ingredientes nocturnos, qué fallevas heladas que no abren, qué nada toco en todo. Perfiles. Tom Lupo. Bueno, Tom Lupo, a ver, dame 2 o 3 espacios para recordar anécdotas. Sin sabores ya hablamos algunos, las de
las que enriquecen el corazón, las que te abrigan. En estos cuántos años de actividad, 35 años apenas, recién comenzamos de radio. Un cuarto de vida, digamos. Un cuarto de vida. Para la que pensamos vivir nosotros. Yo tuve varios oficios, digamos, ¿no? Un día cuenta, tuve como 10 oficios, incluido guía de turismo, psicólogo, cadete. ¿Psicólogo seguís trabajando? Siempre mantengo, tengo 5 pacientes, me quedé con los mejores, ya puedo darme el lujo. Sí, con los que mejor pagan y que menos me hinchan. Claro. Y que crecen muchísimo, pero nunca abandoné la clínica porque me obliga a estudiar, a pensar un poco. Está bien, claro, te abre la cabeza. Pero el único oficio, fui cambiando de oficios, fui hombre de publicidad, es la radio. La radio es un vicio extraordinario, no lo cambio. Y me parece que cuanto a anécdotas lindas, la radio te da una satisfacción de saber que estás en uno de los medios menos alienantes que existen. Creo que la televisión es muy alienante en el sentido que te da todo servido. Lo único que te pide es que apoyes ese lugar donde la espalda pierde el buen nombre y te da todo servido, explicado, la imagen, no participás. La radio todavía vos tenés que poner una cuota de imaginación. Sí, a pesar de que tantas veces la dimos por muerta, ¿no? Y se ha apropiado de las redes sociales, las ha introducido para su propio beneficio, a pesar de que haya imagen a partir de las redes sociales, todavía sigue estando la cuota esa de imaginación, porque si te escucha un tipo a las 11 de la noche leyendo un poema, es poco probable que esté mirando televisión. Es poco probable, Es poco probable que esté frente a una computadora siquiera y esté imaginando ese decir en el marco en que uno le pone el paisaje, ¿no? Como dijo alguna vez Galeano, uno va haciéndose el paisaje en la radio. Qué bueno. Pero además la participación del 90% son poemas. Mucha gente que volvió a escribir, me cuenta por el programa. Esa es una satisfacción, una de las anécdotas más lindas que tengo. Yo creo que la radio te da esas satisfacciones, que por supuesto, además de que uno vive de eso, pero en Villa Gesell un pibe me corrió en la playa, me reconoció, me dijo, yo te quiero agradecer una cosa, por vos conocí a Macedonio Fernández. Y a mí me alegró el día eso, porque Macedonio fue un maestro de todos nosotros. Ese pibe para ahí nunca lo hubiera conocido. Si Haroldo no me hubiera metido en eso y yo no lo hubiera dicho por radio. Y en la misma época yo había leído un artículo que me asombró muchísimo, que fue una gran satisfacción, de Octavio Paz, diciendo que el nacimiento del surrealismo habría que alocarlo en un país llamado Argentina con la obra de Oliverio Girondo y Macedonio Fernández. Dije, qué noticia para los franceses. Por la época, porque en el 15 ya Macedonio había escrito una frase que es absolutamente surrealista. Él había ido a la presentación de un libro de un poeta donde había 100 sillas y habían ido 3 personas. Y él cuenta una carta, esa noche escribió esta frase: faltamos tantos ese día que si faltaba uno más no cabíamos. No había una literatura así en el mundo, esa contradicción imaginaria. Ese fue... Y también cuando te escucho y pienso, cuántos pibes, cuántos negados a la literatura se fueron a buscar los libros, ¿no? Absolutamente. Porque también ese es un camino que recorre esta colonización al revés, de tratar de que leas zócalos de pantallas o títulos que después no tienen nada que ver con el desarrollo. Cuando uno va buscando, que creo que es una de las actividades íntimas que el ser humano tiene que preservar, cuando uno va buscando el libro, vos así te transformás en un gran mediador. A lo mejor ni siquiera te das cuenta, pero esto que decís de Macedonio, la reacción de un chico que jamás a lo mejor hubiera entrado a una biblioteca a buscar un libro de Macedonio Fernández si no te escuchaba por la radio. A mí me quedó, mirá que me agradecieron por Sumo, por Lo Redondo, pero a mí me quedó esa anécdota por Macedonio, porque realmente un maestro poco conocido realmente, y Borges dijo que fue el más grande conversador que conoció en su vida, el maestro de todo, fue como el padre de nuestra nueva literatura. Y ser mediador es extraordinario, ser un puente, ¿por qué no? ¿Qué más honorífico que eso, que sea un puente entre uno y otro? Es una suerte de traductor, ¿no? De gran develador de dueños de ideas. Que esa sería la función del crítico, darle elementos para que el otro tome una decisión, no pontificar a priori, como hace algunas revistas que ponen, si la película es muy buena para ellos ponen la gente, y si no es muy buena gente, y si es mala G. Esos Borges decía que es la obra del Dómine, del mandarín, del pontífice que califica, ¿no? Claro. Los mediadores tenemos que dar los elementos para que el otro, datos para que el otro tome sus decisiones. ¿No? Herramientas para poner
ponerse en una posición crítica de receptor. Absolutamente. Y analizar lo que le viene bien o le viene mal. Y decime, Tom, con el llamado desde la poesía, porque además hay que ponerle en la radio un programa de poesía cuando uno está en un combate permanente con la noticia, con otras pasiones como el fútbol y demás. ¿Aparecieron nuevos poetas? ¿Te mandan poesía anónimos? Impresionante. Desconocidos. Libros del interior de poetas nuevos que me llaman mucho la atención, de alta calidad, pibes de 20, 21 años, 18, con poemas que me quedo, qué sé yo, te llega un poema que dice Oriente, Oriente, ese me lo pongo a leer ya inmediatamente, ¿no? O todo cae, todo cesa. Me acuerdo de dos que recibí hace poco y en la memoria para ahí hace bastante, pero siempre hay alguien que te sorprende que está del otro lado. Sí. Y que siempre hay que darle una oportunidad, digamos, ¿no? Y vos viste que cuando uno va a las ciudades nuestras del interior, aparecieron cada vez más cafés literarios. Absolutamente. Hay una búsqueda, ¿no? Eso creo que hay que debérselo a la democracia y agradecérselo, pero ¿no? Seguramente. Y en esto Café Cultura, que eso me parece un gran programa que hizo la Secretaría de Cultura, pasan cosas memorables. Una anécdota maravillosa es que fui a Barranqueras, en pueblo en el Chaco, y se acercó un pibe a leer un poema después que yo terminé el recital, leyó el poema, le gustó, una maestra había llevado a todos sus alumnos, y la gente empezó a decir, mirá, Carlitos escribía poesía y no lo sabíamos, encontró como un lugar, digamos. Claro. Ese lugar tienen los medios, a veces los medios locales, de hacer un encuentro así y que un pibe logre reconocimiento. Alguien tiene que ocuparse de esto. ¿Cómo te fue con el interior? ¿Cómo es ese saldo? ¿Tenés una cosecha interesante? Es una maravilla. Eso tan conocido pero siempre nuevo, de que te reciben tan bien, y recorrí 20 provincias haciendo recitales de poesía, me parecía es una de las cosas más lindas que me pasó en la vida. Me recibieron muy bien, y gente que nunca había escuchado un recital de poesía. Yo lo hago con música, yo lo hago con alegría, digamos, porque a veces hay gente que toma la poesía como la hermanita pobre. Dice, perdón, lo voy a molestar, tengo un poemito acá en el bolsillo. No, flaco, así no me da ganas de escucharte. Claro. Si pedís perdón por yo digo, vengo a traerles una joya. Claro. Bueno, no esperás que te traigan Crimen y Castigo. Estás esperando a lo mejor una frase que te abra un mundo nuevo, una cosa distinta, ¿no? Y tuve la suerte ahora que en los últimos que fui, de regalar un disco que hice con León Gieco. Hice un CD que me lo editó Aqua Records, que se llama Giro Hondo. Con H. Por Oliverio. Son todos poemas de Oliverio, y me lo musicalizó León Gieco. Que eso ayudó mucho a la difusión, porque obviamente por la fama de León Gieco y por la reconocida y legítima fama. Y la generosidad también, ¿no? Porque me prestó el estudio, no quiso cobrar derechos, la generosidad, exactamente, y de la gente que tiene los derechos de Oliverio, que me los cedió, y pudimos hacer eso, y para mí fue un placer poder recitar a Oliverio Girondo, nada menos, una especie de maravilla de nuestra poesía, ¿no? Un adelantado también. Sí, ni hablar. Y decime, ¿algún trabajo pendiente que te quede? Bueno, un poeta es un soñador, no para de soñar, ¿no? Digamos, tiene la obligación incluso hasta de soñar y seguir buscando, ¿no? Tengo 2 proyectos ahora para encarar. Uno que me piden que haga Tuñón, y mi sueño es hacer a Borges. Porque yo creo que se lo merece, digamos, que no hay un CD con los poemas. Sí. De gran poeta nacional, como dijo Piglia, de gran escritor nacional. Hubieron 2, Sarmiento y Borges. Con ninguno de los 2 comulgo ideológicamente. Estoy en la vereda opuesta. Sí, pero la obra es otra cuestión, cosa, claro. dijimos, ¿no? Y voy a hacer el 27 de noviembre en un lugar llamado El Valo del Matone, mi primera exposición de un trabajo que hice durante 2 años en la oscuridad y en las noches, que son collage, que me salieron muy bien. Que me salieron, ¿viste? Cuando te das cuenta que algo te salió bien, y algunas cosas que hice me salieron horribles. Sí. Pero algo me salió bien. Te reconforta eso. Me reconforta. Entonces poder mostrar mezclando obras de los grandes clásicos y enfocarlo para acá en Argentina, como los grandes clásicos mirarían Argentina a través de collage, ¿no? Interesante es eso. Como decía Freud, producción o angustia, Mario. Está bien. No queda otra. Y a lo mejor las 2 cosas juntas, porque a veces de la angustia salen grandes producciones, ¿no? Totalmente. Y qué alegría estar en una radio que tenga que ver con la universidad, porque nosotros tenemos el orgullo de haber tenido la primera reforma universitaria del mundo en el 1918 en Argentina. Estamos adelantados. Las reivindicaciones del 18 fueron tomadas
Dallas en mayo del 68 y en Berkeley, en Estados Unidos, hubieron muertos por eso. Sí. Nosotros ya teníamos gobierno tripartito, ya teníamos universidad mixta, nos olvidamos de los logros nuestros. Hablando de la radio, el año que viene, 2014, la radio universitaria argentina, que es la primera radio universitaria en el mundo, la de la Universidad de La Plata, cumple 90 años. Qué bárbaro. Así que vamos a hacer una fiesta muy grande. Muy bien. La fiesta es tenerte acá y charlar, un privilegio para nosotros. Una alegría poder hablar con un interlocutor así realmente. Te mando un gran abrazo de corazón siempre. Y un gran abrazo a todos los oyentes. Y te debo una visita en el Pez Náufrago, tengo que hacerlo. Me olvidé, un poema mío te tengo para terminar. ¿Cómo no? Claro. No le pidas peros a la alma. Ahí está, Tom Lupo. Un abrazo, chao. Gracias. Tom Lupo realizó una gran cantidad de recitales de poesía, difundiendo autores como Federico García Lorca, Juan Gelman, Raúl González Tuñón, Fernando Pessoa, Alejandra Pizarnik, Oliverio Girondo, Leopoldo Marechal y otros. Editó el CD En mi propia lengua, que fue musicalizado por Fernando Zamalea. En televisión condujo el programa Neosonido 2002 y Agenda Cultural en Canal 7. Volver Rock junto a Catarina Spinetta, Medios y Comunicación con Raúl Barreiros y Oscar Steinberg. Realizó la locución de diversos programas emitidos en Canal A, Encuentro, Ciudad Abierta y fue panelista de El Lugar del Medio. Estuvo al frente del programa de radio Noche tras Noche. Compartimos en esta entrevista Giro Hondo, poemas de Oliverio Girondo recitados por Tom Lupo, con música de León Gieco y Luis Gurevich. Aparición urbana de Persuasión de los Días, música El Ángel de Giro de Joana Gieco. Tropos, música Orozco de León Gieco y Luis Gurevich. Perfiles es una realización del Departamento de Contenidos de la